sea bienvenida. Ella ha sido invitada a nuestro hermano Johnny. Y queremos decirle con esto, hermanos, que esto es un ejercicio que tenemos que hacer más constantemente. Sabe que es parte de nuestra responsabilidad poder invitar a gente. El jueves hablábamos de quién es tu uno. ¿Quién es tu uno? ¿Quién es aquel que vas a traer? Y ojalá sea más de uno, pero sea proposital, hermano, porque no van a venir nada más porque lo vean a usted saliendo para el culto en la mañana. No. Tal vez sean curiosos en saber. Usted se acerca durante la semana, pero una clave: comience a orar por esa persona o por esas personas. Y qué mejor tiempo que el próximo domingo, que la Semana Santa. La gente busca conectarse, la gente busca estar en una iglesia supuestamente para sentirse en paz con su conciencia. Pero es allí donde Dios puede aprovechar la oportunidad para tocarle con tu Santo Espíritu. Él sabe todo. Nosotros somos los que tenemos que aprovechar la oportunidad. Así que, hermanos, de aquí a esta semana que viene, después vamos a hacer un plan más agresivo que tenemos en mente. Pero, hermanos, en esta semana, dedíquese, trabaje de verdad en buscar personas que vengan a la iglesia. Hábleles de Cristo. O dígale: mira, tenemos un domingo especial, que de hecho va a ser especial. Va a ser especial ese domingo, el próximo. Haga planes por traer a alguien, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, vecinos. Estos días oía de hablar de alguien en la radio, creo, que decía que nosotros somos expertos en deporte. Caramba, ¿cómo hablamos del deporte? Hablamos de los últimos jugadores, de las selecciones, todo. Uno se queda, pero boca abierta. O de autos, o de política, muchacho. Bueno, el partido y el demócrata y republicano, y bueno, ahí nos espepitamos a decir todo lo que sabemos. Somos muy instruidos en comunicar cosas que nos gustan. Ay, que no nos gusta nuestro Salvador y no nos gusta nuestra fe. Hermanos, también proclamémoslo, que podamos ser unos teólogos, unos predicadores, unos comunicadores para la gloria del Señor. ¿Están de acuerdo? Muy bien, hermanos. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice el Señor, allí estoy yo en medio de ellos. Y hay una razón por la cual es en medio. Es porque Él tiene la preeminencia. Amén. Y es lo que el Señor debe ser en nuestros corazones. Y hoy, hermanos, el mundo habla acerca de la entrada o el comienzo de la Semana Mayor. Y algunos le llaman la entrada triunfal a este domingo, porque este domingo previo a la pasión y muerte del Señor aconteció este hecho cuando el Señor entró a Jerusalén, y se llama la entrada triunfal, y vamos a ver algunos versículos que nos hablan de esto proféticamente. Pero también tiene otro nombre, que es el Domingo de Ramos. Y el Domingo de Ramos porque la Biblia habla que la gente le colocaba ramas y le colocaba mantos al Señor para que pasase. Un hecho único, solamente preparado o reservado para los triunfadores. Pues por eso es la entrada triunfal y por eso se llama Domingo de Ramos. Pero también este domingo previo, es el anuncio de su pasión. Porque aunque el Señor entró triunfalmente en Jerusalén, estaba preparándose todo para que Él, una semana después, fuese a la cruz por nosotros. Así que estos hechos históricos, más de 2000 años atrás, tienen una configuración o una importancia muy grande para nosotros como creyentes. Aquí se basa nuestra salvación, hermanos, en toda la obra de Jesús, no en la religión. No es porque estamos en la iglesia, no porque somos cristianos o alguno le quiera poner otro adjetivo. Hermanos, es porque todo se basa en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Sin Él estaríamos perdidos. En Mateo 21:9 es la famosa expresión que el pueblo clamó: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y vamos a ver qué significa Hosana, pero quiero decirles que es una expresión que tiene que ver de alegría, de alabanza, de proclamación. Pero fíjense que la gente proclamaba a Jesús como el Hijo de David.
Y esto quiere decir que la gente reconocía que aquel que estaba viniendo era descendiente del linaje real. David, el rey David, conocido y hasta ahora venerado por todo Israel, fue el más grande rey que tuvo Israel. Y fue un rey conforme al corazón de Dios. Y él fue el que elevó a la nación de Israel a sus glorias más altas, como rey de todo Israel. Y ellos reconocían a Jesús como el descendiente de David. Pero note algo, que reconociendo a Jesús como descendiente de David, tal vez, y ahora vamos a ver cuál es la realidad, su corazón y su expresión estaban en Jesús, no como el Salvador, el Mesías, sino como el libertador terrenal que tenía la misma sangre y linaje del rey David. Recuerden que ellos estaban oprimidos bajo el látigo o el yugo romano. Los judíos, Israel en ese tiempo estaba subyugado. Ya no era esa nación floreciente o con sus glorias altas, estaban subyugados. Pero otra cosa que notamos en ese versículo es que ellos dicen: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora estaban hablando de ese hijo de David, lo estaban bendiciendo porque venía en representación de Jehová. Y eso es importante, porque eso decía que ellos reconocían no tanto el linaje de David terrenal, sino que viene en el nombre de Dios. Hermanos, si a veces nosotros alabamos y hablamos de las Escrituras o hablamos del Señor, pero no tenemos ese toque que la gente puede ver, que estamos con eso, alabando a Dios, alabando y dando gloria al Creador, pero en este caso es al Salvador. Y por último, ellos estaban dando hosana, ¿a quién? En las alturas, que toda la gloria sea para Dios. Y yo no sé cómo empezaron ellos a clamar eso, pero lo que sí sé es que el Espíritu Santo se lo puso en uno. Ahora, cuando nosotros estamos viendo tantos pueblos que están clamando por su libertad, Nicaragua, Venezuela, en otras partes del mundo, pero normalmente estos dos países y sobre todo Venezuela, de donde venimos, es que hay una multitud. Nosotros estuvimos en Miami hace algún tiempo y había una multitud de venezolanos y uno por aquí empezó una frase: ¿qué queremos? Y por ahí la otra gente seguía: ¿quiénes somos? Venezuela. ¿Qué queremos? Libertad. Y hay un coro que todo el mundo va repitiendo y de pronto se oye toda la multitud cantando. Y llegando a esto, yo creo que alguien inspirado por el Espíritu Santo puso esa expresión basado en las Escrituras, porque no fue algo inventado. ¿Qué significa hosana? Hosana significa: sálvanos ahora. Sé tú nuestro intercesor. Ven tú a rescatarnos. Eso es lo que significa hosana. Líbranos de la opresión del reino romano. Eso es lo que ellos por debajo les gustó la frasecita, porque hablaba de su libertad. Pero también quítanos los impuestos. Quítanos los impuestos. Y otro: defiende nuestra causa social en el nombre de Jehová. Y por último: entonces sé bendito y alabado. Interesante, ¿no? Que esa hosana era primero hecha para acá con nosotros. Sálvanos a nosotros. Quítanos los impuestos. Quítanos esta opresión. Defiende nuestra causa en el nombre de Jehová. Ay, bendito sea Jehová y alabado. Eso a veces es el patrón nuestro, que nosotros entramos es a poner todas nuestras necesidades, y está bien, pero el Señor nos enseñó la oración modelo, y esa oración modelo comenzaba: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿verdad? No, ¿cómo comenzaba? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es alabar al Señor, bendecir al Señor primeramente. Pero ahí estuve notando que hay muchísimo, y usted lo puede buscar, obras, sobre todo en el Renacimiento, las pinturas eran religiosas. Y ahí tenemos el arte barroco, el gótico, el renacentista, el realista, el romántico en la época medieval. Todos tenían un mensaje fuerte religioso. Y uno de estos encontré a este señor Pedro de Orrente. Este señor era un señor español. Esto está en el Museo de la Hermitage en San Petersburgo, en Rusia.
Este es un cuadro pintado en el año 1620, influenciado por supuesto por la Biblia. Era lo que ellos se imaginaban. Y ahí tenemos la entrada triunfal. Y dicen que el que comenta esta foto dice que este pintor, Pedro de Orrente, quería resaltar la santidad del Señor. Por eso usted que le pone un aro allí en la cabeza. De alguna manera hacer notar la santidad de aquel que entraba triunfantemente. Ellos se imaginan cómo estaba la gente. Fíjense cómo está poniendo los mantos, cómo están poniendo algunos las ramas, cómo están quitando ramas de los árboles, como para hacer una alfombra, una entrada triunfal. Y fíjense que eso es típico y se conserva hasta ahora en la alta sociedad. Los reyes cuando llegan a un palacio, un presidente que visita un país cuando está en el avión, ¿qué le ponen? Esa alfombra roja y aquellos guardecitas así de lado. O en Hollywood, la alfombra roja y todo el mundo pendiente a tomarle foto a aquellos grandes artistas. Les rinden pleitesía colocándole alfombra roja. Pues al Señor le colocaron alfombra roja, pero hicieron lo que tenían en sus manos. Y esto nos habla, hermanos, de que nosotros para rendir homenaje al Señor, lo que tengamos, mi hermano. Aquel pollino donde el Señor vino montado, era un pollino que no tenía cabalgadura, pero sus discípulos pusieron sus capas allí para que el Señor se pudiese montar. Si no tienes lo que dio la viuda, da, pero dalo de corazón. Y si por el Señor lo hicieres, Él te recompensará. Por eso, hermanos, lo mínimo que podemos darle al Señor debe ser siempre lo máximo que nuestro corazón tenga para darle. Hay hermanos que inclusive no pueden dar ofrendas, no pueden dar al Señor monetariamente, pero dan de su tiempo, dan de su presencia, dan de su corazón, y eso es visto delante del Señor también como bueno. Pero ¿sabe que viendo esta pintura, usted puede revisar? Yo revisé 17 de diferentes pintores, y caramba, yo no pude encontrar, hermanos, todo pendiente, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a decir? Yo no pude encontrar una sonrisa en toda esa gente. Ahí se pelaron estos pintores. Yo no sé si es que no tenían la forma, porque aún la Mona Lisa, pintada por Da Vinci, tiene una media sonrisa que la gente se ha interpretado como que ella estaba con una cosquillita, como que se iba a reír, pero no quería. No pudieron interpretar o poner una sonrisa. Bien extraño, mis hermanos. Y sabe que tiene que haber una sonrisa, porque ese momento era de alabanza, era de júbilo. Hermanos, ponga una sonrisa en su cara. Estoy alegre por la salvación. Dígalo. Argentina, dígale a su esposo, diga usted, estoy alegre por la salvación. Y ríase, que se le vea aquí, que le dé una cosquillita aquí detrás, ¿verdad? El Señor nos dio esa capacidad de reírnos, de mostrar el gozo. Pero a estos artistas les faltó, parece que no le entrenaron a cómo hacer una sonrisa. Mire, ¿alguno de ustedes lo ve riendo allí? ¿Lo ve gozoso? ¿Lo ve más bien estresado? No sé por qué, pero eso es algo que me llamó la atención. Es contrario a lo que la Escritura dice. Mire lo que dice Zacarías 9:9. Alégrate un poquito. Mucho, ¿verdad? Y por lo menos cuando a ti te dicen una persona se alegró mucho, es muy difícil que tenga una cara de cañón, ¿verdad que no? Tiene que estar riéndose. Se alegró mucho, está excited, está emocionado. Pues esto le faltaba a esta gente. Hermanos, pero sin ir muy lejos, muchas veces nos falta a nosotros. En culto de adoración, de alabanza, no está mal reírse, no está mal sonreírse, no está mal gritar y gozarse por la salvación. Claro, no vamos a hacer un escándalo ahí de otra magnitud, pero podemos expresar nuestra alegría por la salvación. En Zacarías nos dice, alégrate mucho, hija de Sión. Escrita 500 y pico de años antes de la venida del Señor, estaba escrito, establecido esa profecía, que la hija de Sión, es decir, Jerusalén, se iba a alegrar mucho. Iba a dar voces de júbilo, hija de Jerusalén. ¿Por qué? La razón es, he aquí tu rey vendrá a ti. ¿Cómo vendría el rey? Justo y salvador,
Qué tremendo, hermano. Esto es una clave tremenda. Luego, ¿de qué manera vendría este justo Salvador? Vendría humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y, hermanos, la clave está en el Salvador. Él iba a venir a salvar a su pueblo, pero no como la gente pensaba que iba a venir el Salvador. Iba a restablecer el reino. ¿Cuándo restablecerás el reino? ¿Cuándo Jerusalén, Israel vendrá otra vez a tener su gloria? No os toca a vosotros esto. Cuando Jesús fue a la cruz, vaya, humanamente hablando, se lo llevaron porque él decía que era el rey de los judíos. Y los judíos, los representantes religiosos, ellos no querían porque no aceptaban a Jesús como el Mesías. Y el Mesías, según las Escrituras, era el rey de Israel. Y el rey que iba a reinar en el reino mesiánico que estaba en el futuro y todavía está establecido allí. Pero dice humilde, porque, hermanos, cuando Jesús vino para poder salvarnos, tuvo que humillarse. Filipenses nos dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Ya por el hecho de venir a esta tierra, Jesús estaba humillándose, tomando forma nuestra, semejante a los hombres. Es un siervo. El Creador se hizo como una de sus criaturas. Hermanos, si consideremos esto, porque es la base del Evangelio. Tú no has creído simplemente en una religión o has creído en una forma de salvación. Has creído en una persona, y esa persona es Jesús. Y Jesús es hombre, pero es 100% Dios a la vez. Creemos en la bendita Trinidad de Dios. El Padre amó tanto al mundo que dio a su Hijo Jesús para morir en la cruz. Y es el Espíritu Santo el que nos dice, nos redarguye y nos hace ver estas verdades. Por eso el Señor vino en humildad. Otro salmo que habla de esta expresión, que fue el salmo escrito por el rey David, ya 1000 años antes de Cristo o un poco más, dice: oh Jehová, sálvanos ahora, que es equivalente a decir: Hosana, oh Jehová. Te ruego porque nos hagas prosperar ahora. Versículo 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. De manera que Zacarías y el salmista se unen en esa expresión de canto que el pueblo de Jerusalén tomó en aquel momento. Vamos a leer en Mateo 21 esta historia o este relato. San Mateo capítulo 21. Y yo les suplico si podemos ponernos de pie en estas dos lecturas, por favor, para honrar la palabra de Dios. San Mateo capítulo 21 desde el versículo 1. Y dice así la palabra de Dios: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere: decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante
Y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la multitud se conmovió diciendo: ¿Y quién es este? Y la gente decía: este Jesús, el profeta. ¿De dónde? De Nazaret de Galilea. Hasta aquí por el momento, que el Señor bendiga su palabra. Podemos sentarnos. Muchas gracias. Ahora, hay cosas bien interesantes acá, hermanos, en esta historia, que es que muchos de los que adoraron en ese momento no tenían idea de lo que estaban haciendo. Muchos se dejaron llevar por la multitud. Y no es verdad que esa es la condición en la iglesia. Muchas veces la gente viene y está pensando en otra cosa, y está con su mente en otra cosa, y viene a la iglesia porque es tradición, porque me invitaron, porque todo el mundo lo hace así, porque yo soy cristiano o cristiana desde chiquitica, y no tienen conciencia de a quién están realmente adorando y sirviendo. Y cuidado, me atrevo a decir que muchos no han llegado a conocer a Cristo realmente como Señor y Salvador. Al final vemos que ellos, cuando preguntaban: ¿quién es este que trae tanta multitud?, uno decía: ese es Jesús el profeta. Imagínense usted, Jesús el profeta. ¿Y de dónde viene? Algunos dirían, o uno pensaría que dijeran: no, ese es el Dios que descendió del cielo, de acuerdo a la profecía. Isaías 9:6 nos dice que es el Dios todopoderoso, el Padre eterno, el príncipe de paz, el que vino y nació en Belén. ¿No se acuerdan? No, vienen de Nazaret ahí. No tenían idea. ¿Y de Nazaret puede salir algo bueno? Ese era el decir. Un pueblito ahí, pero mira, vamos a alabarle allí. Ahora, es interesante que la gente dice: ¿quién es este? Y ahorita vamos a hablar algo de eso. Pero quiero hacer llamar la atención a esa primera expresión. El versículo 1 dice: cuando se acercaron a Jerusalén. Téngalo en cuenta. Cuando se acercaron a Jerusalén. Luego en el versículo 2 hay una instrucción. En el versículo 3 hay posibilidades de que alguien pregunte. Y en el versículo 4, todo estaba ocurriendo por una razón. Y en base a esto nosotros vamos a desarrollar lo que tenemos por delante. Pero en el resto de los versículos dice que aquellos discípulos, cuando se les dijo eso, ellos no preguntaron: Señor, ¿y por qué la aldea del frente? Aquí mismo podemos conseguir por ahí unos burritos a 3 por 1. ¿Por qué no lo agarramos? No vemos que están chistando, ni que están, argumentando. Hermanos, ¿y cuántas veces nosotros no oímos la voz del Señor en ciertos aspectos de nuestras vidas y nosotros argumentamos? Bueno, ¿te acuerdas de Pedro cuando tuvo la revelación de aquel gran lienzo? Mata y come, le dice el Señor. No, Señor, porque yo nunca he agarrado. ¿Qué? El Señor es el que te está diciendo. No, yo hago como a mí me parece. Siempre recuerdo un hermano, un buen hermano, es un pastor anciano de una iglesia hoy en día. Pero cuando estábamos muchachos, trabajamos juntos, él era inconverso, y yo le decía: mira, fulanito, sabes que tú tendrás que dar cuenta delante de Dios. El Señor Jesús está y vino para salvarte. ¿Tú quieres oír más de esto? Yo hay un poquito ahí medio, tú sabes, no es que ahorita sepa mucho, pero ahorita sé menos. Él me dijo: yo tengo mi propia filosofía. Gente que se atreva a decir que su conocimiento es mayor que el que la Biblia tiene. Pero usted dirá: caramba, mire ese hombre. Pero ¿sabes que tú y yo hemos caído en lo mismo? Decirnos: Señor, argumentar con el Señor, vaya y lo haga. Los mandamientos de la Biblia están allí. Tal vez usted no oiga una voz del cielo que le dije: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él sí lo oyó. O cuando a Samuel lo llamaban: Samuel, Samuel. O cuando Dios habló desde la zarza: Moisés, Moisés. Voz audible. Hermano, yo debo confesar que no he oído al Señor así en voz audible, pero sí le entiendo por su palabra y me habla al corazón. Hermano, el Señor no te ha hablado a ti y no te ha dicho ciertas cosas y tú te mantienes allí rebelde. Y no vamos a hablar en detalle todas las cosas que el Señor ha dicho, porque hemos tenido mediante el Señor el privilegio de mostrar lo que dice la Biblia. Tenemos los jueves aquí discipulados, donde abrimos la palabra, donde estudiamos, hacemos preguntas. Pero es que yo no vengo a eso. Pero el Señor nos dice que te congregara. Ahí está una voz que no estás escuchando, estás argumentando, por ejemplo.
o de hablar a los perdidos, que podemos hablar de cosas y horas de cualquier tema de nuestra profesión, de cualquier cosa del mundo, como dijimos al principio, pero somos incapaces de entablar y de llevar a alguien a Cristo, porque tenemos temor, y se entiende, hermano. Pero el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y eso se ejercita, hermano. Eso se ejercita por la palabra. Bueno, terminando el versículo 7 dice, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Como dijimos al principio, hermano, no estés pensando que tú no tienes esos dones, que tú no puedes servir al Señor, que tú no tienes mucho que darle al Señor. Hermanos, aquellos en ese momento no tenían. De hecho, los discípulos no eran muchos, eran gente trabajadores, no digamos que eran ricos. Se puede decir más bien que rayaban en la pobreza, en la clase media baja. Sin embargo, ellos pusieron sus mantos, tal vez lo único de valor que tenían en ese momento. ¿Qué es lo que tienes tú más de valor en este mundo? ¿Qué es lo que durante la semana tienes más de valor? ¿A mi carro? ¿Mi casa? ¿Qué crees tú que es lo que más tienes de valor? Piensa un poquito. ¿Qué tienes tú más de valor que no te has dado cuenta a veces? El tiempo. El tiempo. ¿Y sabes lo que menos le damos al Señor? Lo que más de nosotros tiene valor, el tiempo. Pensemos en eso, hermanos. Él se sentó encima, quiere decir que el Señor tiene libertad y nosotros podemos poner nuestras dones, todo lo que tengamos, es a sus pies, para que Él se siente. Aquella mujer derramó desde su cabeza hasta sus pies y lloró y enjugó los pies del Señor. Y el Señor la alabó porque ella estaba preparando al Señor para la sepultura. Era una forma de adoración. Versículo 8, y la multitud, que era muy numerosa. Nos llama la atención esa gran multitud. Iban detrás e iban delante. Y dice que tendían todos sus mantos en el camino y otros cortaban ramas y las tendían en el camino. Una gran multitud. Pero, ¿significa gran multitud de verdad mucha gente que sigue al Señor? Lamentablemente no, hermanos. Señor, son pocos los que se salvan. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por eso usted verá que si usted va a un juego cualquiera, o una presentación, o donde hay un show muy atractivo, eso está lleno, está full. Y aquí yo doy gloria a Dios por este grupo que tenemos. Es un grupo que vale oro delante del Señor, porque ha sido comprado. No vale oro, vale la sangre preciosa de Cristo, que es mucho mayor. La gente que iba delante, versículo 9, y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Sabemos por la historia que esa misma gente de Jerusalén luego estaría diciendo, crucifícale, crucifícale. Es decir, que muchos de los que decían, Hosana al Señor, levantaban sus manos. Después estaban, no chicos, crucifícale y suéltanos al ladrón este, ¿cómo que le llaman? Barrabás. No tenían a Cristo en su corazón, no estaban convertidos. Y eso es lo que el finado Billy Graham decía. En estudios que se habían hecho, era menos de un 15% en las iglesias los que realmente eran creyentes en Cristo. Imagínense, 15 de cada 100, según ese estudio que él hizo en esa ocasión con una compañía. De verdad, verdad. Pero es difícil, porque todo el mundo le va a decir que es salvo, pero su vida no demuestra ese compromiso con el Señor. Versículo 10 dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Hermanos, si ojalá nosotros podamos cumplir de verdad la gran comisión, que es conmocionar a la ciudad, que la ciudad sepa que hay creyentes en Cristo, que hay cristianos evangélicos, que hay iglesia que ora, que hay iglesia que se mueve, que hay iglesia que proclama, que hay iglesia que ayuda a la comunidad.
Que hay creyentes que iluminan tantos sitios de oscuridad que existen en esta ciudad. ¿Quién es este? Y tú sabes por qué. Imagínate un momento que tú estés allí en esa multitud, ya tienes tu ramita, ¿verdad?, en la mano. Y ay, ¿por qué hay tanta gente aquí? La tiraste la ramita. Hermano, si tú volteas, a lo mejor ahí puedes conseguirte por el que llamaban el leproso, uno que había sido sanado de la lepra. Pero de repente ves uno que está y que no puedes ver con la cabeza, se te atraviesa. Uno que está viendo, allá viene el Señor. Bartimeo el ciego, uno que no veía y estaba allí agradecido porque el Señor le había salvado. Y otro que estaba brincando. Y este hermano, caramba, mira cómo brinca, parece un resorte. El que estaba sentado en el estanque de Siloé, brincando y alabando al Señor. Hermanos, cada uno de nosotros que viene al Señor, a lo mejor no ha sido rescatado de un mundo de vicio y de perdición, pero ha sido rescatado de la condenación eterna. Y ahora tienes muchas razones por las cuales decir, Señor, bendito seas. Amén. ¿Quién es este? Ojalá que nosotros podamos ser preguntados. Oye, ¿quién es este a quien tú sigues? ¿A quién sigues tú? Hace tiempo había una campaña en otra iglesia donde nosotros estábamos, donde íbamos a sitio a repartir insumos y eso, y había una camiseta que decía, pregúntame por qué lo hago. Similar a eso. Cuando la gente dice, me estás dando algo gratis, ahorita no hay nada gratis, ¿por qué lo haces? Ah, estaba esperando que me preguntara. Lo hice porque hay uno que pagó un precio altísimo por mí. Y me ha dado que yo también te pueda dar a ti. ¿Quieres conocerle más a Él? Hermanos, cualquier excusa para presentar el Evangelio es buena. ¿Quién es este? Si entran y pasan por ahí y nos oye cantando, todo lo rindo a tus pies. Hosana, Señor, bendito sea. Gloria a Dios. La gente dirá, pero ¿qué esta gente? Vamos a entrar. Hay emoción allí. Hay algo que yo quiero saber. ¿Quién es este a quien ustedes están alabando? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret. Ojalá que nosotros tengamos un poquito más de teología, o no digamos teología, de enseñanza bíblica para poder mostrarles. Pero quiero decirles algo, no es necesario que usted sea un teólogo, que haya ido al seminario, que haya tenido estudios bíblicos profundos. Porque el Señor le dijo al endemoniado de Gadara, anda y vete al seminario que está donde va a ser la escuela de Gamaliel. Después que estudie, proclama a los demás el Evangelio. ¿Verdad que no? Gamaliel todavía no había nacido. Él le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y proclama cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Eso es tu testimonio. El Señor me salvó, el Señor entró en mi alma, siento una paz infinita. Te puedo hablar de Él, no conozco mucho la Biblia, estoy en eso, pero es Jesús. ¿Quieres venir? Tengo gente que nos puede explicar y te puede ayudar, pero aquí está en la Biblia. Y por lo menos el único versículo que te hayas aprendido, San Juan 3:16, por lo menos, puedes citarlo, hermano. Amén. Ahora, con todo esto, hermanos, hay 3 o 4 cositas que quisiera presentarles. Número 1, todo tiene su tiempo. Dice ahí en el versículo 21 de San Mateo, el versículo 1, capítulo 21, dice, cuando se acercaron a Jerusalén. Ese cuando nos habla de un tiempo. Eso existió, eso realmente pasó. La fecha exacta con la hora, con el día, tal vez no lo tengamos, pero históricamente está registrado y sucedió. Jesús entró en Jerusalén una semana antes de su sacrificio. ¿Qué nos dice Eclesiastés? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si usted quiere leer más acerca de qué otras cosas están incluidas en ese tiempo, hasta el tiempo de morir está allí, lo dice Eclesiastés. Pero hermanos, también el Señor Jesucristo regañó a los fariseos y religiosos de aquel entonces, porque somos unos linces, somos unos expertos. Tenemos inclusive institutos y universidades que estudian la posición de las nubes, cómo vienen los vientos para acá, y tenemos los meteorólogos. Algunos le dicen los mentilólogos,
porque siempre se pelan, pero la mayoría las pega. Son datos científicos. El Señor les dijo a aquellos, por la mañana dicen, hoy habrá tempestad, porque tienen arreboles, el cielo está nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Hermanos, tengamos en cuenta esto. Nosotros somos creyentes en Cristo y tenemos la eterna palabra de Dios. Y aquí está el reloj de Dios. Aquí está el reloj de Dios. Están todas las cosas que van a suceder y están sucediendo en este momento. Pero las señales de los tiempos no podemos. ¿Qué acerca del tiempo, hermano, es tan importante? La otra vez hablamos de la palabra tiempo, el cronos y el kairos de Dios. Pero no vamos a entrar en ese. No hay tiempo para eso. Pero hablamos de esto en Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir. Históricamente Cristo vino. Cristo vino en su tiempo. No para ser un hecho histórico, un hombre que estuviera plasmado en la historia, o que estuviera en la Biblia, o que hablásemos hoy de cómo vino para enseñarnos a morir, o de un gran profeta, como se dice, como dijeron estos, o un gran maestro, o un tremendo líder de donde sacamos lecciones de liderazgo hoy en día. No, Jesús es Dios. Y Jesús vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es tú y yo. Por eso vale la pena y es tan importante que sepamos esto. Cuidado con el tiempo. Mire lo que dice en Hechos 17, 29 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ¿qué? De esta ignorancia. Mano, porque es verdad, hay un tiempo de ignorancia hoy en día. La gente es ignorante, pero yo también me atrevo a decir que es negligente. Y mire, ignorante sencillamente es alguien que no sabe. No sabe. Soy ignorante, me declaro ignorante en este aspecto. No lo sé, no lo conozco. Pero eso no es tan grave como el que es negligente. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso es negligencia. Cuando se le habla de Cristo, cuando se le presenta al Salvador y la gente sigue en sus delitos y pecados y no quiere hacer su decisión por el Señor Jesús, es negligente, pero está expuesto a una condenación eterna. Pero también los creyentes somos también faltos de voluntad y negligentes. Porque oímos cosas domingo tras domingo o día tras día que usted abre la palabra y Dios le habla directamente a usted como creyente y decimos, después lo hago. Sí, me sentí un poquito como impulsada en lo que hablamos esta mañana, pero bueno, todo el mundo lo hace. O no todo el mundo es así. Después me viene el tiempo. Hermano, estamos siendo negligentes y estamos represando las bendiciones del Señor. Hay consecuencias. Para el mundo, Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Está pronto. Dice que ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hosana al que viene. Por hablar eso, ¿tú crees que ya eran salvos? Ya podían ir al reino de los cielos. Tenían que arrepentirse. Tenían la verdad y no se arrepintieron. Amigo o hermano que dice que eres creyente, ¿realmente hubo un momento en tu vida en que te arrepentiste y diste una vuelta completa de 180 grados? ¿O diste 360 grados y llegaste al mismo punto otra vez? ¿Por qué? Porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por justicia, con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Otra vez, hermanos, el evangelio es Cristo muerto y resucitado. Y en esta época y en este domingo de Ramos decimos, Cristo entró triunfalmente antes de su pasión y muerte. ¿Ha entrado Jesús en tu corazón triunfalmente? Dice en Lucas 19, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y dijo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Eso habló de Jerusalén, donde él entró triunfalmente.
Ellos no habían conocido su tiempo. ¿Es posible oír de Jesús, estar cerca de Jesús y todavía ni siquiera conocerles, estar con los ojos vendados? Sí, es posible. Y nosotros como creyentes a veces estamos en la presencia del Señor y nuestros corazones están tan cauterizados por el pecado, la desidia, lo que sea, que no sentimos el gozo de la salvación. Esta mañana oramos por los hermanos que están enfermos, hermanos que están trabajando, que el Señor pueda cambiar su horario de alguna manera y pueda permitirles venir. Pero oramos por aquellos que tienen los ojos vendados y no se han dado cuenta del tremendo privilegio que es reunirse al nombre de Jesús. Oramos por ellos. O si también tú conocieses a lo menos tu día. Esto nos lleva a esto, hermano, nuestra responsabilidad. Dice el versículo 11. Esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Hermanos, tú y yo, es hora de levantarnos del sueño. Pero yo no tengo sueño. Pero estás dormido espiritualmente, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué es nuestra responsabilidad, mi hermano? Desechar las tinieblas, vestirnos de las armas de la luz. Versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor y no proveáis para los deseos de la carne. Eso es para nosotros, para los creyentes. Y estamos dormidos en esto, mi hermano. Todo tiene consecuencia. Todo tiene consecuencia. Dice que cuando llegó cerca de la ciudad, verla lloró, si conociese al menos tu día. Pero vea el versículo 43. Porque vendrán días sobre ti, dice el Señor Jesús sobre Jerusalén, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el día de tu visitación. Ese día de su visitación no fue precisamente el día cuando Jesús entró triunfante, que Jesús vino y visitó y murió en el Calvario. Ese tiempo de visitación, Dios estuvo sobre la tierra y la tierra bendita y divina de Palestina fue la que Él visitó y pisó. Y ellos no le reconocieron. Cuando Jesús estaba siendo juzgado, que sea crucificado, otros decían, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y eso sucedió. Creo que fue Antíoco Epifanes o el general Tito en los años 70 después de Cristo, que vino y no quedó piedra sobre piedra. Jerusalén fue destruida totalmente. Esa generación pagó el rechazo. Pero no tanto en lo físico, su alma eterna está ahora en tinieblas esperando el gran día del juicio para ser lanzado eternamente al lago que arde con fuego y azufre. Porque rechazaron el tiempo de la visitación. Todo tiene consecuencia. Tú que me escuchas, mi hermano, o tú que me escuchas, amigo o amiga que no tienes a Cristo, hay una consecuencia sobre esta palabra que estamos oyendo hoy. Hay consecuencias eternas y serias. Esto no es nada más venir, abrir la Biblia, el pastor lo habló y listo, qué chévere. Hay una consecuencia, una respuesta que tenemos que dar respecto a lo que hemos oído. Ahí hay una foto de usted sabe cuánta gente hoy está levantando ramas. Por ahí vi una foto en Caracas de unos líderes políticos bajando del cerro con sus hijos, con un poco de ramas. Y bueno, no hay nada de malo en la rama, menos que te den un ramazo porque te portaste mal, ¿verdad? Pero hermanos, es lo que está detrás. Realmente no interesa tanto lo que tú estés haciendo físicamente, sino lo que has hecho con Cristo. ¿Cuántos millones de personas no están levantando y regando sus ramas y sus manos y con procesiones y todo lo demás? Y están perdidos, no conocieron el tiempo de la visitación y están en tinieblas aún y van derecho al infierno. Con todas las maticas que hayas movido, cuántas veces hayas puesto, cuántas veces te hayas tirado para que pase un burro y con un señor que está representando a Cristo, o una procesión con una imagen, lo que tú quieras, estás perdido. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos.
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Apenas 5 días después, esta gente gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron para ser crucificado. El Hijo del Hombre iba, anyway, de todas maneras iba a ser crucificado. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre fue crucificado. Y algunos están oyendo el Evangelio, y hay de aquellos que no reciben a Cristo como Señor y Salvador, así hayas movido muchas ramitas en el Día de Ramos. Todo tiene un propósito. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Mira, el Señor Jesucristo dijo, que es el profeta mayor, dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que desobedece al Hijo, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hebreos 2:1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y ese desliz no va a ser como el salmista en el Salmo 62. Me deslicé un poco, no deja que me deslice mucho. Esto va a ser un desliz mayor. Más es necesario que tengamos diligencia en lo que estamos oyendo. Esto es serio, hermano, esto es compromiso. Ese himno famoso que cantamos, y quiero aclarar que Jesús nunca es llamado el rey de la iglesia. Es llamado el esposo, que es una intimidad mucho mayor. Pero sí, nosotros podemos decir que Jesús es nuestro Salvador y es mi Rey. Y ese es el tema de este himno que muchos sabemos. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz. Y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente, humilde a mi lado. Ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, sí, yo soy feliz por él. Ojalá que esto sea nuestra oración como el poema. Señor, ¿qué pudiera yo darte por tanta bondad para mí? Me basta servirte y amarte. ¿Es todo entregarme yo a ti? Pues entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz por ti. El Señor te bendiga y Él bendiga su palabra. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque esa entrada triunfal era el inicio de esa pasión, de ese triunfo que Cristo iba a tener en la cruz. Pero, Señor, meditamos en esa gente que clamaba hosanas, pero que no tenía a Cristo en su corazón. Muchos sí, pero otros no, los cuales era una gran mayoría. Por eso queremos rogarte que nosotros no seamos de ninguna manera como esa gente que aclamaba y que aún aclaman el Día de Ramos como hoy, moviendo sus palmas, pero su corazón está lejos de ti. Señor, ayúdanos a comprometernos, a cantar como el poeta: me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Señor, entonces acepta mi vida, que a ti queda solo rendida, pues de esa manera yo soy feliz por ti. Bendice a los presentes, bendícenos a cada uno de nosotros, a los que no son salvos, que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Señor, permite que hoy sea el tiempo aceptable de salvación, que reconozcan su condición de pecadores y acepten a Jesús, el que murió en la cruz y que resucitó al tercer día con poder. Señor, en este día donde se conmemora el día de la entrada triunfal, rogamos que este sea el día de la entrada triunfal, de ese nuevo ánimo, ese nuevo gozo que puede entrar triunfalmente en nuestros corazones para servirte como tú lo mereces. A ti sea la gloria, Señor. Bendito sea tu nombre. Hosana para ti, en el nombre de Jesús. Amén.